Apreciados padres de familia, me permito saludarlos y desearles se encuentren muy bien junto con sus núcleos familiares en este difícil momento que estamos viviendo. Hoy les queremos presentar la Fundación Las Bienaventuranzas MT5. Somos una fundación promotora de proyectos sociales y de orientación familiar basada en el proyecto humanizador de la Sagrada Familia, Jesús, José y María, dentro de un ámbito de la defensa de la vida. Contamos con un equipo de trabajo interdisciplinario altamente calificado de profesionales en psicología, pedagogía y orientación espiritual. Así consolidamos una labor suficiente en pro de las familias, destacando 4 dones de Dios: comunidad, familia, trabajo e interacción entre compromiso y gratitud. Parte de nuestra misión es brindar acompañamiento a estudiantes y padres de familia con el fin de favorecer sus procesos académicos, psicológicos, familiares, espirituales y de crecimiento personal, logrando así un mejor desempeño académico y una sana dinámica familiar de los participantes. Comprendemos esta crítica situación que nos aboca a la solidaridad y flexibilidad. De nuestra parte, siempre estaremos comprometidos con la educación y bienestar de las familias. Somos Fundación Las Bienaventuranzas MT5, unidos en la distancia. Muy buenas tardes, queridos padres de familia. Bienvenidos a este taller en el que vamos a compartir un momento, un tiempito. No le vamos a poner mucho, solamente vamos a dedicarle de corazón. Y para que esto sea agradable y sea una formación inicial que con disposición, vamos a pedirle mucho a Dios que nos ayude, que nos fortalezca. Digámosle al Señor Jesús que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nos ayude, que nos siembre su amor. Digámosle: Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde quiera que haya odio, siembre yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya oscuridad, luz, donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando recibo, perdonando es como tú me perdones, y muriendo a ti, nazco para la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, con su amor infinito, nos regale la gracia de estar siempre unidos en la fe, en la esperanza y en el amor. Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, hoy entonces vamos a tomar un lápiz, cuaderno, vamos a trabajar y vamos a evaluar un poquito sobre este primer taller que vamos a estudiar. Padres de familia, ¿somos conscientes de qué se trata de ser buen padre? ¿Somos conscientes en saber qué es ser buena madre? ¿Somos conscientes en que somos educadores? Pues bien, hoy el primer ejercicio que vamos a trabajar es precisamente eso. La primera lección hoy se llama la vida, ¿sí? Para ser papás. O mejor, podemos llamarlo la universidad de la vida. La universidad de la vida nos va a generar a nosotros 4 aspectos. 4. Anotemos: primer aspecto, PIN 1. Ayudar a gestionar a nuestros hijos. ¿Cuál es nuestra primera ayuda? Reconocer qué es la capacidad que yo tengo de leer con nuestros hijos. Ese es un primer paso. ¿Soy padre responsable? ¿Amo a mi hijo? ¿Formo con cuidado a mis hijos? ¿Soy solidario? Qué difícil ser solidarios en las tareas, en ayudarles a recoger sus desórdenes, a acompañar y a difundir el conocimiento. ¿Cuántas veces debo decirle a nuestro hijo las cosas? Es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Hay una cuestión que Jesús nos enseña: 70 veces 7. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron las cosas? En mi época, nuestros papás nos arrodillaban, los que eran muy tradicionalistas, pues cogían y nos arrodillaban y nos daban
con una correa, con un lazo, y otros dirán, a mí me dieron con palo. Otros dirán, a mí me tiraron la taza de la cocina. Otros dirán, a mí me amarraron en un palo. Acompañar y difundir el conocimiento es lo más difícil. ¿Cómo aprendí yo? ¿Cómo quiero que aprendan nuestros hijos? ¿Y cómo deben aprender? Ahora, que son una época diferente, lo que pasa es que tenemos que entender que no todas las veces tenemos que aprender a los tramacazos, a los golpes. No, tenemos que participar y promover con alegría los estudios. Ahora, tenemos que también tener en cuenta que ha cambiado las leyes. Las leyes nos están diciendo a nosotros cómo experimentar, ¿sí? Y cómo educar. Quiero tomarme el atrevimiento y leer un documento que ha sacado la ley 1098 del 2006. Si ustedes me permiten, vamos a estudiar una lectura precisamente del Código de la Infancia y Adolescencia, del artículo 14, que habla de la responsabilidad de los padres. Dice, la responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además la obligación inherente a la orientación ciudadana, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye, padres de familia, la responsabilidad compartida. Cuando hablamos de la responsabilidad compartida, estamos hablando de dar instrucciones breves, ir al grano, especificar claramente qué es lo que queremos hacer con los hijos, qué es lo que ellos quieren hacer y qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. Seguimos leyendo, seguimos diciendo, ningún caso es el ejercicio de responsabilidad donde vayamos en contra del código de la infancia del menor. ¿Cuál es? Dejar de ser solidarios, dejar de lograr al máximo la satisfacción de los derechos. ¿Cuál es uno de los mejores derechos? Dice aquí, siempre que sea posible dar opciones. No hacer caso de provocaciones, protestas, rabietas, gritos. Y la indiferencia es lo mejor. Es lo que plantea. Ser indiferentes muchas veces con nuestros hijos. Ya le dije, ya le hablé, esto se va a hacer de esta manera, lo vamos a tratar así. Entonces eso es participar y promocionar con alegría los estudios. Otra de las cosas es que ahorita el doctor Luis les va a decir a ustedes cómo hablar de los roles. Hoy este primer encuentro va a ser precisamente ese. ¿Cómo son los roles de los padres? ¿Cómo estamos educando? ¿Cómo estamos realizando y cómo estamos construyendo nuestras actividades desde mi vida personal? Mi estado emocional, ¿lo estoy controlando? ¿Estoy controlando mi relación con la otra persona? ¿Con quién comparte nuestro hijo en casa? ¿Comparte con su papá, comparte con su mamá, o comparte solamente conmigo, que soy su mamá, o comparte solamente con el papá, que soy su papá, o está compartiendo con abuelas y abuelos? ¿Qué tanto nos estamos vinculando con estas relaciones en cuanto a la vida nueva que se nos está generando en la convivencia? Bueno, eso como primera parte. Segundo, ¿qué hacemos cuando se incumplen las normas? Se deben definir consecuencias, incumplimientos de las normas. ¿Y saben quién debe tener primero el primer cumplimiento de las normas? Yo como padre de familia. Hay una cosa que se llama la sinapsis. La sinapsis es una acción repetida que debo ejecutar permanentemente. Si yo no ejecuto las normas, si yo no hago una acción repetida, si yo dije los zapatos se ponen en su puesto y el puesto de los zapatos es ponerlos dentro de un cajón o dentro de una mesita de noche o dentro de un stand o dentro de un zapatero, el niño no va a entender. Porque tú los dejaste debajo de la cama, tú te quitaste las chanclas, caminaste descalza. Entonces, la disponibilidad que yo tengo para criar, para cuidar y acompañar a nuestros hijos, eso es bueno aprenderlo. Estamos formándolos y este es un taller precisamente de formación como padre de familia. Tengo muchas cosas por hacer, no tengo tiempo, tengo mi trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a castigar a nuestros hijos? ¿Pegándoles, gritándoles, como estamos acostumbrados a veces a hacerlo? O a veces ni siquiera los gritamos, sencillamente los dejamos que ellos hagan o tomen sus decisiones. Entonces, debemos ser coherentes y consistentes en la prohibición o en la asequibilidad que tengamos. Mejorar las compensaciones.
A veces nosotros no sabemos cómo compensar a nuestros hijos y le decimos, hoy no tienes el radio, no tienes el celular, no tienes parque, no tienes amigos. Pero resulta que nuestro hijo nos convenció con un beso, ¿sí? Eso es bien importante. Entender que tanto soy débil o endeble o de pronto soy inconstante y mi hijo tiene la rienda. Entonces, en este aspecto vamos a ponerle mucha atención al doctor Luis para que trabajemos esas pautas de crianza. La autoridad es muy importante, es un conjunto de facultades y deberes que debemos cumplir, ¿sí? Los hijos menores, los hijos adolescentes y los hijos mayores. Tenemos hijos mayores. La responsabilidad de los tres es totalmente diferente. Es que mi hijo tiene 16 años. Resulta que tenemos un caso con un muchacho que tiene 16 años, mide 1,80 más o menos, y el menor tiene 12 años. Pues claro, como el chico de 16 años todavía se lo dicen mi niño, y al niño de 12 años también le dicen mi niño, pues el mi niño no ayuda a hacer nada que tenga que ver con fuerzas, no ayuda que tenga que hacer con de pronto trabajos que representen, también que representen responsabilidades administrativas del hogar. Y lo dejan que compartan con el mismo niño de 12 años. Entonces no estamos dando claridad cuáles son las situaciones que debe manejar el niño de 16 años y el niño de 12 años. Eso es una actividad que vamos a trabajar con la responsabilidad y con la parte también de la autoridad, ¿sí? Hoy vamos a hablar de los roles y que quiero que le pongan mucha atención sobre este aspecto. Cómo llevar las relaciones nuevas, ¿cierto? Una relación nueva. ¿Cómo considerar una relación nueva? ¿Cómo traía la relación? ¿Cómo inicio una relación? ¿Y cómo debe de ir nuestra relación? ¿Sí? A mí me gustaría, padres de familia, que ustedes empiecen a calificarse. Porque este taller precisamente va a tener calificación y necesito que ustedes envíen su link a la Fundación Las Bienaventuranzas en el Face. Ahí hay un Face, ahí va a tener un link, ese Face, y vas a dejar tus respuestas, vas a dejar tus tareas. En otra opción, manden sus tareas, envíen sus tareas a las profesoras correspondientes que están enviándole las tareas a los hijos. ¿Sí? Este taller se lo va a enviar a usted alguna profesora, devuélvale su tarea a la profesora o en el Face, porque en el Face nos vamos a ver todo lo que estamos respondiendo, que nos están aportando para el próximo taller de las autoridades y para el taller de la responsabilidad de los padres de familia. Entonces vamos a considerar acercándonos primero a Dios, a la crianza y como padre, que soy hijo, primero hijo de Dios y luego que me hice padre porque acepté el amor en mi familia y ahora debo cuidar y criar con amor. Esa es uno de los compromisos que vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, ese es el taller del día de hoy. Por favor, no lo olviden. Universidad de la Vida. Ayudar a gestionar con ética. 1. 2. Formar y cuidar solidariamente. 3. Acompañar y difundir el conocimiento. Y 4. Participar y promover con alegría los estudios o las actividades del hogar o lo que tú necesites enseñar ayudando. Soy padre responsable y amo a mi hijo. Esa es mi primera lección. Mi primera lección hoy es, soy padre responsable y amo a mi hijo. Es la universidad de la vida. Tengo que ayudar, tengo que formar, tengo que acompañar y tengo que participar. Entonces, Dios les bendiga y estaremos hablando en el próximo encuentro del segundo taller de padres de familia que tiene que ver con la responsabilidad y que tiene que ver con autoridad. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Hola a todos, un muy buen día. Hoy quiero darles a conocer un tema muy importante que se llama ¿cuáles son los roles de los padres de familia en tiempos de aislamiento social? Primero que todo quiero regalarles como un pequeño concepto. Dice, los padres de familia son los educadores por excelencia de los hijos. Los padres educan a través de la instrucción, el modelaje, los contactos realizados, los vínculos construidos
y los contextos organizados. En estas funciones, papá y mamá son principales, pero también la familia extendida, la iglesia y la escuela son colaboradores. En ese momento, por el aislamiento social, la iglesia, la escuela, pues no están de ciertamente inmersas dentro de lo que implica la educación o bienestar de nuestros hijos por estos tiempos. No quiero decir que no sean importantes, son muy importantes, pero por este tiempo no lo están haciendo. Resulta que los padres, que son los principales educadores, por modelamiento le damos un ejemplo a nuestros hijos. La forma en la que yo me comporto, la forma en la que yo me comunico, la interacción social que tengo con las demás personas es parte fundamental en la primera educación de nuestros hijos. También, pues, los contextos en los que ellos se desarrollan. En este momento es la familia, ¿sí? En este momento, pues, es la familia, están con papá, con mamá, con sus hermanos. Entonces, pues, ¿qué es lo que debemos hacer para que en estos días de aislamiento social sean más llevaderos? Yo tengo 3 tipos de comunicación, ¿sí? A los cuales, pues, quiero resaltar. El primer tipo de comunicación es el tipo de comunicación impositivo o autoritario. El segundo tipo de comunicación es el persuasivo o asertivo. Y el tercer tipo de comunicación es el permisivo. Permítame, te explico cada uno de ellos. El autoritario o impositivo es aquel que, por el hecho de yo ser el padre de familia, cabeza de hogar, impongo las labores a cada uno de mis hijos o a mi esposa que quiero que ellos hagan. Simplemente impongo mi forma de pensar. No hay absolutamente opción a que se pueda dialogar de que quién quiere hacer ciertas funciones. El segundo tipo de comunicación es el persuasivo y asertivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que yo invito a los demás miembros de mi familia a que se coloquen la camiseta, pues literalmente, para que entre todos llevemos las labores del hogar más llevaderas, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay participación de todos, que hay voluntad de hacer las cosas. ¿Pero por qué? Porque hubo una forma muy decente, muy prudente, muy asertivamente de decir, mire, hagamos esto entre todos y nos ahorramos tiempo. Con eso, ese tiempo que sobra, lo dedicamos a otras actividades como puede ser la educación de nuestros hijos también. Por último, tenemos la educación permisiva, que es algo que realmente no es recomendable porque es aquella en la que, ay no, es que mi hijo lleva tanto tiempo solito, entonces yo lo dejo, no haga nada papito, o sea, somos permisivos. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos se van a volver autoritarios con nosotros. Esa es una de las desventajas de ese tipo de comunicación. Nosotros como padres de familia debemos tener autoridad en nuestros hijos, no ser autoritarios. No confundamos el ser autoridad al ser autoritarios. Porque es que nosotros como padres damos amor a nuestros hijos. Nosotros como padres damos amor a nuestros hijos. Pero los hijos nos deben devolver como mínimo respeto. Que no se nos olvide eso. Nosotros como padres damos amor porque lo llevamos congénitamente. Nos llevamos arraigado a lo que es la función de ser un padre. Pero los hijos como mínimo nos deben dar respeto. De ahí en adelante amor, cariño, sinceridad, compasión, pero lo mínimo que deben tener los hijos hacia nosotros es respeto. Esa es una de las tareas. Por otro lado, pues también quiero invitar a que los padres de familia sean organizados dentro de sus vínculos familiares. ¿Qué quiere decir eso? Que se sienten papá y mamá, si están los dos, papá y mamá, se sienten con sus hijos y hagan una listica de cuáles son las labores, los quehaceres del hogar, para así empezar a delegar funciones. Cada quien, de la mejor forma, delega su función. ¿Ok? La realiza. Esa es una de las grandes recomendaciones que podemos hacer dentro de eso. ¿Qué ventajas tiene esto? Que cada uno de los miembros del hogar están en una función, están ocupados, ¿sí?
Y segundo, que las labores de la casa van a ser más rápidas, o sea, nos va a quedar tiempo libre para poder dedicarle a ver televisión, ver una película o simplemente venga, papito, reforcemos en qué está fallando o qué no entiende de alguna actividad de clase. Esa es una función. Ya para terminar, quiero dejarles un taller de 5 preguntas para que las contesten de la forma más asertiva y honestamente. La primera pregunta: usted como padre de familia, ¿cómo organiza las labores logísticas y educativas en su hogar? La segunda pregunta: ¿incentiva un orden cronológico en la ejecución de las labores en su hogar? Tercera pregunta: ¿participa usted como padre de familia en el apoyo logístico educativo en función a las labores de su hogar? Cuarta pregunta: ¿qué método de persuasión o qué método de comunicación utiliza usted para que los integrantes del hogar realicen las diferentes actividades sin que se presenten posibles discusiones o dificultades? Y quinta pregunta: ¿cree usted necesario que las actividades en el hogar deban ser compartidas y por qué? Bueno, yo creo que ya para terminar, desearles a cada uno de ustedes muchos éxitos, que Dios los bendiga y sigamos adelante con la Fundación Bienaventuranza CMT5. Chao, chao.